como organizaciones terroristas. Pues acá hemos hablado en varias oportunidades con el presidente del Migration Policy Institute, el señor Andrew Seal, que es experto en migraciones y en Estados Unidos, para que nos explique, bueno, toda esta racha de decisiones que tomó el presidente Donald Trump y que anunció desde su campaña, cómo se va a materializar y cómo se va a ver realmente en las calles. Señor Seal, mil gracias por estar con nosotros y bienvenido una vez más a Blue Radio. Camila, siempre un gusto estar con ustedes, ¿eh? Y un entonces, día muy activo ayer, ¿no? Sí, señor. Y entonces ahora con esto que nos dice nuestro compañero Gonzalo Lázari de las decisiones que tomó Donald Trump y lo que ya firmó, eso en la práctica, ¿qué va a significar? ¿Cómo se va a ver y cuáles son las implicaciones que va a tener sobre los migrantes? Mira, yo creo que a corto plazo muy poco. Los que son afectados de inmediato son los que estaban esperando una cita en la frontera con Estados Unidos. Ya estaban ahí porque ayer quitaron el sistema de citas. Afectados inmediatamente los venezolanos que iban por la vía especial que se creó para venezolanos, colombianos, no colombianos, venezolanos, haitianos, nicaragüenses y haitianos. Y afectados los que iban como refugiados a través de la Oficina de Seguridad de Movilidad Segura. Esos tres grupos sí afectados. Lo demás, los que ya están en el país, van a ser afectados poco a poco. Lo que vimos ayer fue un esfuerzo de generar en el gobierno de Estados Unidos el involucramiento de las Fuerzas Armadas y de otras agencias en tarea de remover a migrantes indocumentados. Eso va a tardar, vamos a ver en unos meses quizás que ya echa a andar todo el sistema, pero probablemente sí sea efectivo en algún momento en encontrar algunos indocumentados en el país y sí va a infundir mucho temor entre los indocumentados en el país, desde luego. Y luego, como decía Gonzalo, el tema de la ciudadanía por nacimiento, eso se va a amparar en las cortes, se va a parar inmediatamente, pero mira, eso de aquí 1 año, 2 años, cuando llegue a la Suprema Corte, si lo gana la administración, podría ser un cambio muy grande. En este momento la Constitución es interpretado por las Cortes a decir que cualquier persona nacido en Estados Unidos es ciudadano, pero ya están probando esa interpretación y su jugada es llegar a la Suprema Corte y lo reinterpretan a su modo, que es decir, solamente los hijos de padres legalmente presentes. Pero mientras llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos, esa decisión que anunció el presidente Trump queda en firme. Quien nazca en los Estados Unidos con personas que son migrantes irregulares, que llegan personas de turismo, no serán norteamericanos. ¿Eso por ahora está en firme mientras la Corte decide lo contrario? ¿O tiene la Corte que tomar decisión para que quede en firme lo que anunció el presidente Trump ayer? Bueno, lo que anunció ayer es que no va a dar documentos federales como pasaportes y número de seguro social, que es nuestra identificación nacional, a personas que no pueden probar que son hijos de personas legalmente en el país. Hay que meter un mecanismo para hacer eso y todo eso. No existe ese mecanismo. Pero mira, antes de que exista el mecanismo, esto seguramente una corte lo va a parar. Es esto porque la interpretación generalizada en las cortes hasta ahora es que cualquier niño es ciudadano si es nacido en Estados Unidos. Entonces eso se va a parar seguramente, no va a entrar en efecto y lo saben. La intención no era que entrara en efecto, la intención era poner un marcador de lo que quieren al futuro, ¿no? Que cómo quieren reestructurar quién puede ser ciudadano de este país. Y va a entrar en efecto hasta que en algún momento, si es que la Suprema Corte decide que sí. Las otras cosas sí empiezan, ¿no? Empiezan poco a poco las deportaciones, quitar medidas de acceso a la frontera. Todo eso va a empezar a verse antes. Señor Seal, quisiera que nos concentráramos, por favor, un poco en la enmienda 14 y en la cláusula de ciudadanía, porque usted nos dice eso, pues parecería intocable. Pero es cierto que en el pasado en los Estados Unidos se ha tratado de atravesarle, por así decirlo, atravesarle un tren a esa enmienda, que en algunos presidentes ha causado, pues no es muchas veces, pero sí ha causado, digamos, incomodidad o les ha obstaculizado sus propósitos. ¿Qué debería pasar para que se pudiera tocar esa enmienda? Usted dice que es algo que puede ser muy, muy difícil, pero ¿qué tendría que pasar para tocar la enmienda 14? Mira, la enmienda 14 se hizo al término de la esclavitud en Estados Unidos y dice que porque los esclavos no eran considerados y los hijos de esclavos como ciudadanos, ¿no? Entonces dice específicamente que cualquier niño nacido en Estados Unidos cuyos padres son sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos son ciudadanos por nacimiento.
Eso siempre se ha interpretado en las cortes hasta ahora que los que son exentos nada más son diplomáticos, que no son sujetos a la jurisdicción del país. Pero obviamente la jugada de la interpretación que tiene la administración Trump es que tampoco los indocumentados son sujetos a la jurisdicción porque no están legalmente en el país. Hasta ahora, los pocos casos que han llegado a las cortes, que se han dirimido en las cortes ya más bajas, no en la Suprema Corte todavía, han decidido que ese término se refiere nada más a diplomáticos. Pero mira, no sabemos cuando llega a las cortes de apelación. Aquí hay muchos, como en Colombia, hay muchos niveles de cortes, ¿no? De tribunales. Cuando llega ya el último tribunal a la Suprema Corte, ¿cómo lo van a interpretar? Y ellos obviamente tienen su propio juicio en cómo deciden interpretarlo. Y ahí es donde podrían decir, bueno, indocumentados no son sujetos a la jurisdicción, o pueden decir los indocumentados que entraron sin conocimiento del Estado, porque hay otros indocumentados que sí entraron con visas o entraron con algún permiso y se quedaron, pero los que no entraron con inspección no son sujetos a la jurisdicción. Vamos a ver cómo lo interpretan. Yo quisiera preguntarle sobre el futuro de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, tomando en cuenta que ayer el nuevo encargado del gobierno de Trump para el tema venezolano dijo que ya habló con autoridades, sobre todo por el tema migratorio y por los vuelos de deportación que saldrían de los Estados Unidos. ¿Usted, don Andrew, ve una negociación entre Donald Trump y Nicolás Maduro por este tema de los migrantes, sobre todo lo que estamos viendo en la frontera con México? Yo creo que sí, yo creo que es claro que quiero una negociación en que podrían forzar a Venezuela a recibir a los migrantes indocumentados venezolanos, pero también hay otras partes de la administración, otros asesores de Donald Trump que quieren ser más duros con Venezuela, que quieren presionar hasta para una intervención militar. Creo que en el primer momento vamos a ver una negociación con Venezuela. Alguien dijo un poco irónicamente hoy en la mañana que Trump quiere invadir a Panamá, pero negociar con Venezuela, lo cual es un poco una exageración, pero sí nos da un poquito de humor en un momento de mucho cambio aquí. Mira, yo creo que el instinto inicial va a ser negociar con Venezuela, a ver si hay un arreglo que se puede llegar. Pero si eso no materializa, si no sale, yo creo que sí es posible que tomen una postura hasta más dura que la administración Biden, que trató de negociar. Pero Marco Rubio, por ejemplo, el nuevo secretario de Estado, está en el grupo que quiere más presión sobre Venezuela. Entonces, si no sale algún arreglo en tema migratorio, no creo que va a haber más flexibilización. Señor Seal, en las 7 órdenes ejecutivas que firmó ayer Donald Trump con respecto a la migración, usted dice que van a impactar inicialmente a las personas que están esperando entrar. Por ejemplo, se canceló la aplicación con la que se piden la cita en la CBP One. Pero ¿qué va a pasar con los migrantes irregulares que ya hay dentro de Estados Unidos, que tienen años viviendo allí? Porque Donald Trump ha dicho, vamos a sacarlos a todos, que son más o menos 12 millones, pero no ha hablado, por ejemplo, del impacto económico que esto significaría para Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro que le espera a las personas que llevan ahí viviendo en Estados Unidos y que no tienen los papeles? Sí, probablemente en este momento no sabemos, pero quizás hay hasta 13 millones en Estados Unidos de documentados. Es un 3% de la población, 5% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Sería un impacto enorme sacar a todos, pero sería casi imposible también. La verdad es que lo más que ha podido hacer el gobierno de Estados Unidos en su momento de más atención con Bush y Obama, expresidentes Bush y Obama, de tratar de sacar a los indocumentados, era 250,000 al año. No, eran 2 años que llegaron casi a 250,000. Entonces, si logran con toda la atención que está poniendo Trump y está poniendo su coordinador de asesores, Stephen Miller, en este tema, mira, imaginemos que logran duplicar o triplicar lo que hacían en el momento de máxima presión, ¿no? Llegan a sacar 500,000 al año, 750,000 al año, hasta 1,000,000 al año. De todos modos, estamos hablando de una fracción de los que están en el país, ¿no? Y no creo que lleguen a 1,000,000. Yo creo que quizás duplican, quizás llegan a 500,000, quizás 700,000, que pueden, y eso no inmediatamente. Eso, para llegar hasta ahí, va a tomar 6 meses, 9 meses de construcción de un aparato de
identificación, detección y deportación de migrantes. Pero señor, y hay dos cosas que lo dificultan. Uno es encontrar gente. No es tan fácil encontrar indocumentados en este país, están muy integrados. Y dos es que tienen un derecho también a una audiencia y un proceso en una corte de migración. Y pueden que cambien el proceso con el paso del tiempo, pero necesitan legislación para eso. Pero ahora, eso en los Estados Unidos, hablemos como última pregunta, señor Sil, agradeciéndole su tiempo, lo que va a pasar en esos otros países que también reciben migrantes porque son como una zona de tránsito, entre esos nosotros aquí en Colombia, o por ejemplo México, o incluso Panamá y los países centroamericanos. Con estas decisiones que anunció el presidente Trump ayer y las viene anunciando desde su campaña, ¿qué va a pasar en esos otros países latinoamericanos que son zonas de tránsito con los migrantes? Porque no sé si tengan el presupuesto y la preparación para poder recibirlos y atenderlos. Mira, creo que son varios los efectos, ¿no? Yo creo que un efecto va a ser que primero recibir a los deportados. La mayoría de colombianos obviamente están en Estados Unidos de forma legal, pero también hay una comunidad de indocumentados importante, y entonces poder integrarlos de los que están regresados, obviamente sí, como dices, es un costo. Dos, yo creo que va a bajar el número, a lo mejor pasando por el Darién, entonces va a bajar el número llegando a Colombia para cruzar el Darién y todo, por lo menos por un tiempo, por temor a lo que puede pasar en la frontera. Hasta los traficantes van a decir, oye, ahorita no pasen, ¿no? Porque no sabemos cómo está el movimiento en la frontera con la nueva administración, pero en algún momento puede repuntar de nuevo. Y si no repunta, y la gente va a entrar de forma clandestina, obviamente esta vez, no esperar poder entregarse. Y también hay que ver si hay una nueva ola que sale de Venezuela, si van hacia Estados Unidos o esta vez deciden otra vez quedarse en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, otros países, porque ya no ven una opción en Estados Unidos. Todo puede pasar aquí. Y otra cosa más, quizás, Camila, también pueden tratar de regresar venezolanos que radicaban en Colombia a Colombia. Yo no digo que el gobierno colombiano vaya a aceptar eso, pero no dudo que la administración Trump va a empezar a presionar el gobierno colombiano de recibir no solamente a colombianos deportados, sino también a venezolanos. Y hay que ver la respuesta del gobierno colombiano en eso. Pues es el presidente del Migration Policy Institute, el señor Andrew Sil, hablando de algunas de las decisiones más importantes que anunció el presidente Trump ayer, que tiene que ver con la migración y que claramente con migración proveniente de Latinoamérica. Señor Sil, gracias como siempre por atendernos. Siempre